Si eres votante de Vox o conoces a alguien que vote a este partido, este vídeo te interesa. Y es que, según ha publicado El País, han estudiado el cerebro de los votantes de Vox para saber y entender por qué son tan radicales. Escriben en este tuit: esta neuróloga estudió a votantes de Vox para entender por qué difundían mentiras en temas como la inmigración. A ver, gente del País, no estáis comenzando demasiado bien si vais a publicar un artículo que supuestamente es científico y no una opinión barriobajera de política, que es un artículo científico, y ya en vuestro titular estáis dando a entender que los únicos votantes que difunden bulos y desinformación son los votantes de Abascal. A ver, muy científico no suena eso, pero vamos a darles una oportunidad a ver qué han descubierto estudiando el cerebro de la gente de Vox. Clara Pretus, neurocientífica: hay agentes del mal que están sacando rédito al generar este nerviosismo. Estudia cómo las personas caen en el extremismo y cómo el cerebro procesa la desinformación en situaciones polarizadas. Bueno, hasta ahora algo bastante interesante. Sigamos. Poca gente conoce la mente de los extremistas como la neurocientífica Clara, que nació en Barcelona, etc., porque ella se ha asomado literalmente a su interior. En su trabajo más celebrado, escanearon el cerebro de jóvenes que querían participar en actos violentos yihadistas para entender los mecanismos personales y sociales que activaban esa vocación. En un trabajo más reciente, lo que pusieron bajo la lupa fue la materia gris de votantes de Vox para entender por qué difundían mentiras en temas importantes para ellos como la inmigración. Antes de seguir, yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que acaban de hacer aquí. Por si algún mononeuronal es demasiado vaguete y no se quiere leer todo el artículo al completo, han puesto ya en el primer párrafo, en el inicio, nada más comenzar, esta idea, esta introducción, para que se te meta bien en la cabeza, aun de forma inconsciente, que los votantes de Vox son peligrosos, radicales, extremistas, que se equiparan poco menos que a violentos terroristas yihadistas. Solo la gente del país es capaz de hacer tal cosa. Pero sigamos. Lo que descubrieron es que al planteárselo se activaban áreas de su cerebro social. No son las típicas zonas de toma de decisiones, sino las que sirven para inferir qué piensan los demás. Es decir, difundían bulos teniendo en mente la aprobación del grupo. Anda narices, como todo el mundo. Y es que si alguien del Partido Popular, que está con gente de su misma ideología, difunde una información o hace un comentario, no lo hace en cierta manera esperando qué van a pensar o cómo van a reaccionar esa gente. Y lo mismo para votantes socialistas, de Sumar o podemitas. Esto ocurre en todo el espectro político. Entonces, ¿por qué señalar únicamente a los de Vox como si fuesen algo especial? Esto no queda demasiado científico. Y continúa: asesora de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo y directora de tal, advierte de que una tragedia como la sufrida en Valencia por la DANA facilita mucho la difusión de desinformación. Hasta aquí tiene razón. Cuando estás en peligro, te vale más la pena creer cualquier información que pueda salvarte o pueda favorecerte. Resumen. A ver, insisto, yo estoy tomándome este artículo como algo científico que debería tener un cierto rigor. Y lo que está diciendo es cierto, pero en situaciones de peligro inminente. Bueno, inminente o cierto. Me explico. Por ejemplo, cuando vemos innumerables noticias de gente que tiene cáncer, que ha sido estafada, que, ha intentado curarse de las maneras más variopintas, con chamanes, curanderos, con gente o métodos que desde fuera lo vemos y comprendemos que es una soberana estupidez. Y decimos, ¿cómo pueden caer en este tipo de estafas? Lo cierto es que muchos de los que hacemos este comentario desde fuera también llegaríamos a caer en esto desde dentro. Y es que cuando vemos que la muerte se acerca imparable hacia nosotros, que es más inminente que nunca, queremos agarrarnos a cualquier esperanza, por muy absurda que sea. Esto es lo que está describiendo ella en esta parte. Pero, a ver, esto es con una información, una situación de muerte cercana o certera. Pero la gente que ha sobrevivido a la DANA hoy ya no está en peligro, no está en un riesgo de muerte ni inminente, ni a medio o largo plazo. No tiene ningún sentido. Sigue.
pero a la vez critica que se ha utilizado por varios actores políticos para sacar provecho. Pretus sabe que en situaciones de peligro y ansiedad surgen actores interesados que saben que el uso de palabras de alta carga emocional nos hackea el sistema nervioso. Debemos tenerlo en cuenta porque cada vez habrá más emergencias de este tipo muy propicias para la desinformación y sacar provecho político. Y aquí, sin quererlo demasiado, nos acaban de meter otra vez que fruto del cambio climático, las danas, como la que acabamos de ver en Valencia, van a ser cada vez más frecuentes. Bueno, insisto, el estudio científico que pruebe esto se lo quedan guardado, por lo que quiera que sea. Le preguntan la misma noche de la dana en Valencia, cuando la gente se da cuenta de que es muy grave, ya se empezó a hacer una lectura partidista. Si nos damos cuenta, más o menos están diciendo cosas ciertas. A las pocas horas ya se estaba haciendo una lectura partidista. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todo el espectro político español ya lo estaba haciendo. Pero claro, recordad que el artículo viene iniciado por los votantes de Vox. Supuestamente esto solo estaría afectando de forma negativa a la gente de Vox y no al resto. Ahí es donde está la manipulación. Responde ella: no estamos acostumbrados a algo así. Eso crea incertidumbre, alarma y emergencia, y hace que nos apoyemos en lo poco que sabemos, y los sesgos que ya llevamos incorporados, sean conscientes o inconscientes, salen más a la superficie. Toda la razón del mundo, el sesgo de confirmación. Por ejemplo, la identidad social o la identidad política, las creencias de ese partido y esa visión del mundo, quiénes son los enemigos, quiénes son los aliados, te apoyas en eso en momentos de incertidumbre, y así vamos a sesgar dónde buscamos la información, cómo la procesamos e incluso cómo afecta a cómo la percibimos. Totalmente de acuerdo, una persona de izquierdas en momentos de tensión, bueno, en cualquier momento, pero en momentos de tensión no va a buscar la información de las mismas fuentes de las que va a ir a buscarla una persona de derechas. Esto es totalmente obvio y cierto. Continúa. Una persona, por ser de izquierdas o de derechas, lleva la mirada a los puntos de la información que más confirma lo que ya creían. Hay un experimento sobre el cambio climático donde enseñan la curva de temperaturas en los últimos siglos a liberales y conservadores de Estados Unidos. Según su mirada, siguen su mirada y ven que los liberales miran a las últimas décadas, centran su atención donde se da la subida de temperaturas más dramática. En cambio, los conservadores no prestan particular atención a esta última parte del gráfico. Incluso si leyéramos las mismas noticias, nos fijaríamos en lo que confirma nuestra cosmovisión. Una vez más, aquí tiene toda la razón del mundo, pero casualidades de la vida te lo dan otra vez con otro ejemplo, primero del cambio climático y segundo de algo que intenta dejar mal el sesgo de confirmación únicamente de los conservadores. Sigamos. Le pregunta: ¿lo identitario nos predispone a consumir desinformación? Lo que tendemos a hacer es buscar aquello que nos reafirme como miembros del grupo, intentar salvaguardar aquello que lo deje en una buena posición. Es una de las propuestas que se hacen para explicar por qué consumimos desinformación, para reafirmar nuestra pertenencia, no solo a nivel abstracto, sino también en nuestro entorno inmediato, la audiencia que tenemos en redes sociales. Estamos motivados a compartir información que sabemos que nuestra audiencia va a recibir bien y nos va a servir para reafirmarnos. Y esto es más importante cuando más crítica es la información, por ejemplo, en una emergencia o cuando es muy clave para la identidad del grupo. Una vez más, tiene toda la razón del mundo. El problema es cómo han enmarcado todo el artículo para dejar como negativo únicamente estos sesgos en los votantes de Vox o de la derecha en España. Le preguntan: ¿difundimos el bulo porque anulamos el espíritu crítico, porque es un bulo que nos da la razón? Y responde: hay distintas razones, algunas más cognitivas. No tengo tiempo para prestar atención o no tengo capacidad de mirar esta información de forma crítica y contrastarla. Luego hay un aspecto formativo. Hace falta una capa de protección que proporcione la educación para ver las técnicas específicas que se usan para propagar desinformación, como el uso de falsos expertos, emociones negativas, etc. Y en último lugar, la motivación más partidista, que también desempeña un papel. Se han desarrollado estrategias que funcionan para el ciudadano común con el enfoque más cognitivo y el pedagógico con cierto éxito. En realidad, la mayor parte de la desinformación la comparte un porcentaje mínimo de usuarios de Internet. Es un grupo pequeño pero radicalizado el que mueve la mayoría de desinformación que consumimos. El problema es que para ellos todas estas estrategias no son eficaces porque sus motivaciones son distintas.
Es decir, lo que esta científica nos acaba de explicar aquí es que se difunde información básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque cuando leemos una información, aunque ésta sea mentira, si la información tiende a confirmar nuestras ideas previas, vamos a juzgarla menos y vamos a tener más tendencia a creérnosla sin pensar demasiado y por lo tanto retuiteamos, enviamos, etc. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, que hay veces que leemos noticias o información para lo que no estamos cualificados técnicamente, no tenemos los conocimientos necesarios para saber si es cierto o no, por ejemplo en temas de economía, de ciencia, etc. Y en tercer motivo, que lo hagas a mala leche para defender simplemente tus ideas e intentar sumar a más personas a tu causa. Siguen, en este sentido, ¿cómo ve las estrategias de fact-checking combatiendo cada bulo cuando hay una gran maquinaria detrás produciéndolos? Y responde, en estos momentos las estrategias de fact-checking tienen una eficacia muy limitada. A lo mejor reducen la difusión en un porcentaje muy bajo. Hay iniciativas, herramientas, pero en absoluto son suficientes. Lo hemos visto en el caso de la Dana y creo que va a haber muchos cambios en este sentido. ¿Censura? Sobre todo porque la difusión de desinformación debe tener consecuencias legales. Censura, censura. Porque si no, no vamos a conseguir crear un entorno informativo saludable donde las personas podamos ejercer nuestro derecho a tomar decisiones basadas en información veraz. Bueno, cuando la científica ya está pasando al mundo político, pues bueno, su información como científica ya vale menos y se equipara al común de los mortales, al resto de personas. Y es que con esto de la desinformación y de los verificadores, digo yo que quizás el problema real viene de que la gente no cree a esos verificadores porque están manipulados de base, porque tienen el sesgo de confirmación del que trata todo este artículo y tienden a chequear más aquellas informaciones que son contrarias a sus ideales. Claro, la gente que no es tonta se acaba dando cuenta de esto y tiende a no creer a estos verificadores. ¿Hay que aprobar leyes contra los bulos? Sí, porque no puede ser que no tengan consecuencias, pero ese es un sistema muy lento para frenar la desinformación. Para hacerlo más rápido, estamos experimentando con otro acercamiento, que es de crowdsourcing, es decir, de colaboración en abierto entre usuarios. Es una idea incipiente, pero pensamos que podría ser un sistema más rápido, que los usuarios puedan verificar información de redes sociales. Bueno, amiga, estás de enhorabuena. Esto es Twitter y las notas de la comunidad. Sí. Esas notas que lo mismo verifican a alguien de izquierdas que a alguien de derechas que al propio dueño de la empresa. Esta parte sí que me ha gustado. Es la forma en la que se combate una desinformación. Para no alargarlo mucho, resumo esta parte. Aquí vienen a decir que si esta verificación de los usuarios viene de alguien del grupo contrario a tus ideas, esta verificación de desinformación no tiene tanto efecto y al contrario puede reforzar lo que tú pensabas sobre esa desinformación. Es decir, que si alguien de izquierdas te dice que un bulo que favorece a la derecha es realmente un bulo, tú en lugar de ver y pensar que es un bulo, vas a pensar que es todavía más cierto. Y tienen razón, pero bueno, hay una solución fácil y es que dejar que todo el mundo, como las notas de la comunidad de Twitter, pueda estar participando en ese fact-checking, en ese ver si la información es verdad o no. ¿Qué ha pasado históricamente? Que estos grupos de verificadores eran todos de izquierda cuando no de extrema izquierda. Por lo tanto, a la parte de la derecha no le estabas cubriendo esta necesidad, porque solo estabas fact-chequeando aquellos bulos que iban a favor de sus ideas y no en contra. Bueno, y en un artículo científico nos cascan la siguiente frase: la llegada de Trump reforzó la impunidad ante las mentiras y la desinformación. Mentiras como, yo que sé, que Donald Trump decía que iba a ser un dictador, que no iban a tener que votar más veces. En fin, las mayores desinformaciones y mentiras se han publicado precisamente contra Donald Trump. Por ejemplo, esto no es desinformación, pero sí es manipulación cuando estás todo el día comentando y publicando que Trump y los suyos dudaron del resultado electoral en las últimas elecciones, pero no publicas
que Hillary Clinton y los suyos hicieron lo mismo cuando Donald Trump ganó su primer mandato. Y vamos a seguir viendo cómo incluso este artículo está tremendamente sesgado. Cualquier información crítica o negativa va contra la derecha y jamás contra la izquierda. Dicen, también podemos dar más importancia a otro tipo de entidades. En estos momentos polarizados nos descomponemos en una sola identidad, la política, pero tenemos más identidades, compartimos más cosas, somos padres del Barça. ¿Podemos generar confianza en otro ámbito identitario para resolver esto? Y responde ella, insisto, la científica, es una estrategia que se utiliza justamente con el cambio climático. Muchos republicanos de Estados Unidos tienen mucho escepticismo, pero cuando se apela a su identidad como padres, están más abiertos a mejorar las condiciones de futuro de sus hijos. Es decir, una vez más, hablando de algo negativo y dejando como falsos, mentirosos, propagadores de bulos a la derecha y jamás a la izquierda. Ojo a esta parte, pregunta, ¿y cómo va a afectar en el futuro el salvaje episodio de desinformación que estamos viviendo? ¿Va a generar problemas de cohesión social? Y responde, erosión del tejido de cohesión social al 100% y crisis de confianza en las instituciones claramente. Se repite, estamos en un estado fallido. La gente va incorporando este tipo de información y va deteriorando la confianza en estas instituciones democráticas que están ahí para, en principio, salvaguardar la convivencia pacífica. Claro, aquí me están intentando vender, me están intentando colar que la pérdida de confianza del pueblo en sus instituciones, tanto en el Estado como en las autonomías, viene fruto de una desinformación y no de la incompetencia de ese Estado, no en la incompetencia de años antes para no planificar esto, no en la incompetencia de no avisar en el momento en el que se estaba produciendo y no a la incompetencia de actuar en las horas posteriores a que se hubiese producido, que hemos visto que había voluntarios en algunas zonas donde no había llegado ni el ejército ni la policía. Pero aquí, insisto, en un artículo científico, nos están diciendo que la pérdida de confianza en las instituciones es fruto de la desinformación y no de la incompetencia de dichas instituciones. En resumen, en este artículo del País supuestamente medio científico, nos dan a entender que los jóvenes de Vox son muy parecidos a los jóvenes radicales yihadistas y además critican la polarización social en un artículo en el que critican únicamente a la derecha y jamás a la izquierda. Vamos, que si quieren encontrar la polarización, podrían empezar mirándose en un espejo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.